Y buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos ahora sí al capítulo número 1 de Hablando con un monstruo, traído gracias a Roxa Shadow. Bien, pequeño paréntesis rápido, antes de todo lo de siempre. Este capítulo creo que ya me decidí, lo voy a tener todo completo, así que no va a haber como una parte 2. Ya la siguiente semana se sube el capítulo 2 y así. Creo que solo los voy a dividir los que crea que se quedan bien. Sí. Ya veremos. Entonces, bueno, pequeño resumen, ahora sí, del fanfic. Y dice, ambientada en la línea de tiempo oscura, con una mirada más profunda a los personajes y el mundo. Debido a un encuentro casual, el androide 18 se queda con un sentimiento de duda que la lleva a cuestionar su forma de vida y la de su hermano. En una búsqueda desesperada de respuestas, se encuentra recurriendo al único hombre del que nunca esperó que tuviera nada más que odio hacia ella. Son Gohan. Esto, por si por algún motivo no ha quedado claro, es un fanfic de Android 18 y Gohan como pareja. Tarda un poco en desarrollarse, pero está bueno, lo prometo. Prometo que está bueno. Pero bueno, como sea, lo de siempre. Todos los links respectivos están en la descripción del video. Todos, o bueno, la mayoría deberían estar ahí, si no hay ningún problema. Y bueno, ya alargué mucho esta intro, así que vayamos directo con el fanfic. Capítulo 1. Una conversación. Texto del capítulo. Ciudad del Sur. Era un lugar sencillo, relativamente grande con un entorno urbano de ciudad. Su distrito comercial era de un tamaño decente con una gran variedad para elegir. El centro comercial en general era genérico, pero había un puñado de centros comerciales que 18 encontró que realmente tenían buen gusto. Había sido una sorpresa, pero una que la chica estaba muy dispuesta a aprovechar. La rupia levantó una blusa negra que pensó que podría ser linda para ella con la parte inferior adecuada. No prestó atención a la avalancha de personas que salían corriendo de la tienda, con los ojos llenos de terror mientras corrían. «Es el monstruo. ¡Corre!», oyó gritar a uno de ellos. 18 frunció el ceño mientras apartaba la mirada del cuello en B para examinar al individuo que acababa de llamarla monstruo. Un monstruo para ella implicaba una criatura de una naturaleza horrible, una criatura repugnante y vil cuya sola apariencia obligaría a los estómagos débiles a eructar. Difícilmente se consideraba horrible de ninguna manera. Claro, ella y su hermano fueron responsables de un genocidio masivo, pero eso no la hizo horrible ahora, ¿verdad? De hecho, pensó que era bastante bonita según muchos estándares, especialmente después de probarse esta nueva blusa. Dudaba que una persona viva pudiera considerarla un monstruo una vez que la vieran en él. Por supuesto, eso no significaba que no merecieran morir por insultarla. Levantando un solo dedo, apuntó al hombre que huía, una joven criatura pálida con cabello rubio, claramente de unos 20 años. Se preparó para disparar cuando se congeló, con los ojos muy abiertos. El hombre estaba revisando una sección de zapatos que esperaba explorar una vez que terminara de probarse las blusas. Si lo ejecutaba allí, corría el riesgo de salpicar la sección con sus entrañas. La chica respiró aliviada por su llamada cercana, esperando hasta que él estuvo frente a la salida antes de disparar un solo rayo que atravesó su abdomen, partiéndolo en dos. Ella observó con una sonrisa cómo su rostro se contraía en uno de pura agonía en sus últimos momentos mientras su sangre se derramaba de su cuerpo. Unos segundos de débil gateo más tarde, el hombre se derrumbó, su rostro permanentemente contorsionado para reflejar el dolor de sus últimos momentos de vida. Uf, eso estuvo cerca. La mujer hizo una nota mental para ser más consciente de su entorno la próxima vez que fuera de compras. Siempre odiaba cuando su hermano arruinaba una tienda de ropa antes de que ella terminara de comprar, nunca lo viviría si él descubriera que ella había hecho lo mismo. 18 sonrió mientras se colocaba la camisa sobre el brazo y comenzaba a caminar pacientemente hacia los camerinos, ignorando el sonido de las explosiones en la distancia. Parece que 17 ya ha comenzado. Mentalmente intervino para sí misma mientras entraba en el camerino. Tenía razón, la parte superior le quedaba bien. Podía escuchar los estruendos de los edificios que se derrumbaban cerca, los sonidos de los gritos y la gente corriendo frenéticamente por sus vidas mientras 17 continuaba tocando. Prestó poca atención al ruido mientras se estudiaba en el espejo. Era un top negro ajustado sin tirantes que mostraba un poco de su abdomen. Tenía que admitir que puntuaba su escote de manera excelente. Ella frunció el ceño.
También tuvo que admitir que la parte superior también la hacía parecer un poco cachonda. Era demasiado revelador para su gusto. Suspiró, preparándose para quitárselo antes de detenerse y mirarse en el espejo por segunda vez. Sonriendo, se dijo a sí misma: «Oh, qué demonios, no es como si no pudiera matar a nadie que me mire de manera incorrecta». Rápidamente se puso la chaqueta de jean característica que usaba tan a menudo y se miró a sí misma de nuevo. Se veía bien. La chica salió del camerino sintiéndose segura mientras comenzaba a abrirse camino hacia la sección de zapatos que había perdonado antes. Necesitaba unos tacones a juego para este atuendo. Oye. 18. Ven a ver esto. Oyó la voz de 17 resonar hacia ella desde la entrada donde yacía el hombre al que había atacado salvajemente. 18 suspiró mientras se volvía para mirar hacia su hermano, deseando que le hubiera tomado un poco más de tiempo encontrarla. Sin duda, él querría jugar algún tipo de juego con ella, y ella realmente quería ver qué tenía la sección de calzado en su talla. Es un muñeco. 17 se rió mientras levantaba el torso del hombre que ella había matado anteriormente y empujaba su brazo por su pecho hasta su garganta. La sangre cubrió a su hermano mientras movía la mandíbula con la mano. «Vaya, mamá, estoy en un aprieto». 17 comenzó con un acento sureño burlón. «Estaba tratando de prepararme para el trabajo cuando me di cuenta de que tenía la parte superior adecuada para salir, pero absolutamente no tenía parte inferior». 17 se rió mientras arrojaba la mitad superior del hombre sobre donde yacían sus piernas. 18 levantó una mano para cubrirse la boca, sofocando una risa. El adolescente casualmente comenzó a pavonearse, la sangre goteaba de su brazo mientras caminaba hacia la selección. «Así que hermana, ¿qué tenemos aquí? Ni un paso más». 18 gritó señalando con un dedo peligroso en su dirección. El chico le lanzó una mirada de reojo. «¿Eh?». 18 se enfureció: «Estás absolutamente cubierto de sangre, y lo último que quiero es que toques toda la ropa que planeo conseguir». 17 suspiró mientras se cruzaba de brazos, cubriendo su otro antebrazo con sangre. «Sea lo que sea, hermana, vamos, no es como si no pudiéramos ir a buscar otra tienda para que te pongas femenina». 18 frunció el ceño, odiaba cuando 17 la llamara chica por preocuparse por cómo se veía cuando salían a alborotar. No era su culpa que tuviera gusto. Poniendo los ojos en blanco, respondió: «Sí, pero este lugar en realidad tiene una buena selección. Algo que muchas de esas otras tiendas que visitamos no tenían». 17 gimió, sus brazos cayeron a los lados mientras su cabeza se arrullaba hacia atrás. Por favor dime que no vas a pasar todo el día aquí como la última vez». 18 gruñó: «No pasé todo el día de compras la última vez. Fue como 2 horas enteras la última vez. Toda la gente estaba prácticamente muerta cuando saliste. No es mi culpa que te guste correr a través de los humanos como si no fueran a salir corriendo en algún momento. Si realmente fueras paciente por una vez y pasaras tu tiempo matándolos, en lugar de simplemente hacerlos estallar a todos con explosiones masivas, entonces podrías sacar más provecho de eso». 17 se llevó la mano ensangrentada a la barbilla, considerando las palabras de su hermana mientras adoptaba una expresión de perplejidad. «¿Sabes qué?», respondió en voz baja, con una brillante sonrisa en su rostro. «Tienes toda la razón». Dejó escapar una carcajada. «Hombre. He estado matando tanto tiempo que olvidé cómo divertirme con eso. De hecho. ¿Por qué no jugamos tú y yo?». 18 frunció el ceño mientras se quitaba un par de zapatos de tacón que le parecían particularmente lindos. «¿No puedes ver que estoy ocupada? ¿Por qué no vas y juegas contigo mismo por un tiempo?». Ella sonrió para sí misma ante su propia broma. Poniendo los ojos en blanco, 17 respondió: «No hermana, es mucho menos divertido si juegas solo. Vamos. Si juegas conmigo solo este pequeño juego, te prometo que te dejaré solo para comprar todo el resto del día». La mirada de 18 se apartó de un par de zapatillas que pensó que podrían verse bien para un atuendo de entrenamiento y se encontró con la mirada de 17, estudiándolo para ver si estaba siendo honesto. El adolescente cruzó su corazón antes de sacar su labio inferior en un movimiento de puchero, juntando sus manos mientras le rogaba burlonamente. Tenía que admitir que pasar un día lejos de sus incesantes quejas sobre sus compras era una propuesta tentadora. «¿Cuánto dura el juego?», dijo finalmente, dejando las zapatillas en el estante y cruzando los brazos. «¿Qué tal esto?». El niño exclamó ansiosamente, formando una pistola con el pulgar y el índice. «Fingimos que somos policías que persiguen a la escoria criminal del centro comercial. Tenemos que ir de tienda en tienda, buscando cada rincón y grieta asegurándonos de obtener todos y cada uno de ellos.
18 suspiró mientras se acercaba a su hermano, formando una pistola de dedo propia. ¿Está bien? ¿Alguna regla? ¿Sí? Primera regla. No puedes usar nada excepto tu pistola de dedo. Si formas una explosión normal con la mano, o golpeas a alguien, y no vuelas, si haces cualquiera de estas cosas, pierdes automáticamente. Lo juro, a veces puede ser tan infantil. ¿Cómo es que tenemos la misma edad? Ella pensó para sí misma mientras él continuaba. También. Tienes que hacer un seguimiento de tu puntuación, y será mejor que lo intentes. Porque cuando hayamos terminado el centro comercial, si tu puntaje no está cerca del mío, entonces nuestro trato está cerrado. 18 gruñó ante esta nueva regla, pero obedeció. Está bien. ¿Cuándo empezamos? Empezamos bien. El chico hizo una pausa, con una sonrisa traviesa en su rostro. Ahora. Gritó mientras giraba y comenzaba a correr por la pasarela hacia las otras tiendas, mientras sostenía su pistola de dedo como lo haría un policía con un arma real. 18 negó con la cabeza mientras giraba en la dirección opuesta y comenzó a trotar hacia una pizzería donde había visto a una adolescente asomar la cabeza desde detrás del mostrador. Terminemos con esto. Realmente estoy empezando a arrepentirme de mi consejo. 18 pensó para sí misma cuando finalmente encontró al joven que se había estado escondiendo en un armario de almacenamiento en la parte trasera de una librería. Había visto al pequeño bastardo correr hacia aquí, pero le había llevado 10 minutos enteros averiguar a dónde había huido una vez dentro. Ella sonrió mientras veía al niño tembloroso y lloroso colapsar en el suelo, con un agujero del tamaño de una pelota de golf en el pecho. Ella escuchó sus sollozos ahogados durante varios segundos, una sonrisa de satisfacción en su rostro mientras se ahogaba con su propia sangre. Un momento después, los últimos gritos desesperados de ayuda del niño fueron silenciados cuando apuntó con un dedo y forzó otro rayo directamente a través de la cabeza del niño. Le sirve bien por tardar tanto en encontrar. Pensó para sí misma mientras salía de la tienda y caminaba hacia una tienda que vendía lo que parecía ser ropa de entrenamiento. 57. Calculó internamente mientras entraba en el establecimiento. Ella sonrió al escuchar el chillido silencioso de un vendedor lleno de terror escondido justo detrás del mostrador. ¿Sabes? Comenzó casualmente mientras caminaba lentamente hacia el mostrador, el chasquido de sus tacones resonando contra las paredes de la tienda. Probablemente no te habría encontrado si no fueras tan cobarde y chillaras como un cerdo tonto. La sonrisa de 18 se volvió siniestra cuando escuchó el sonido amortiguado de un llanto detrás del mostrador, el sonido de alguien que sabía que ya estaba muerto. La rubia se acercó al mostrador, la punta de su dedo índice comenzó a brillar mientras apuntaba hacia abajo donde podía escuchar a la persona detrás temblando debajo, antes de que algo por el rabillo del ojo llamara su atención. Mirando hacia arriba, pudo ver a un hombre de unos 50 años sentado tranquilamente en una silla, con una pierna levantada para descansar sobre su rodilla, un libro de bolsillo en la mano. Por lo que ella podía decir, él no la había notado mientras pasaba la página con calma y continuaba leyendo. 18 lo miró fijamente durante mucho tiempo, su expresión sorprendida de que alguien no la hubiera notado. Se proyectó mientras observaba al hombre, esperando que respondiera a su presencia. En lugar de mirar hacia arriba y encogerse de miedo como esperaba, el hombre levantó un dedo y dijo: un segundo. ¿Este imbécil me acaba de decir que esperara? 18 miró con incredulidad a este hombre mayor mientras se lamía el dedo y pasaba la página por segunda vez. ¿Sabía ahora lo que estaba pasando? Eso era imposible. No había forma de que no hubiera escuchado los gritos y las carreras. Los gritos de que los androides estaban aquí. Incluso había un idiota debajo de la mesa temblando y probablemente meándose de terror. No había forma de que este tipo no supiera lo que estaba pasando. Entonces, ¿por qué no tiene miedo? 18 levantó una ceja mientras rodeaba lentamente el mostrador antes de colocarse directamente frente al hombre. Ella empujó el dedo brillante a centímetros de su cabeza mientras esperaba una respuesta. ¿Eres demasiado estúpido o senil para entender que estoy a punto de matarte ahora mismo? 18 preguntó mientras el hombre continuaba leyendo. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca mientras sus ojos escaneaban las palabras. Un momento después, el hombre cerró el libro de bolsillo con una mano y lo arrojó al suelo a su lado, murmurando para sí mismo. Qué pena terminar en un cliffhanger. Oye, idiota, te estoy hablando. 18 rugió cada vez más molesto porque alguien la estaba ignorando. Estaba acostumbrada a que la gente la reconociera, temblando de miedo al verla y sabiendo exactamente lo que estaba a punto de sucederles al reconocerla. Se consideraba una especie de celebridad.
Posiblemente la celebridad más importante del mundo además de su hermano. Había construido una reputación de destrucción y tormento durante la última década y media, y no aceptaría este nivel de despido. Lo siento, dijo el hombre, cambiando su mirada para encontrarse con la de ella. Quería terminar el capítulo en el que estaba antes de morir. Y también no soy senil, y en realidad no soy tan viejo, creo. Solo 54 años, aunque supongo que para alguien tan joven que probablemente se considere viejo, ¿no? 18 parpadeó, esto no había sido lo que esperaba. ¿Sabes quién soy? El hombre sonrió, pero, por supuesto, ¿cómo no podría? Tú y tu hermano son los rostros más conocidos del planeta. Sé exactamente quién eres. Bien, pensó para sí misma, antes de fruncir el ceño. Pero, ¿por qué no tiene miedo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás? ¿Hay algo que ames? 18 parpadeó por segunda vez, primero reconociendo que esta inmundicia acababa de interrumpirla, y luego lo que acababa de preguntarle. Continuó sosteniendo su pistola apuntando directamente a la cara del hombre. Quería romper y destruir a este tonto, matarlo por ser tan ignorante y grosero. Pero la situación, la pregunta, este hombre era tan fuera de lo común, tan extraño que encontró sus palabras atrapadas en su garganta. ¿Yo, qué? Fue todo lo que pudo tartamudear en respuesta. Se maldijo mentalmente por sonar tan tonta en ese momento. Quería que el hombre la temiera, que la viera como la dueña de la muerte que era. En este momento sonaba como una niña que se había espaciado después de que le preguntaran qué querían pedir al frente de la fila. ¿Hay algo que ames? El hombre repitió en el mismo tono, tranquilo y pacífico. 18 miró al hombre mayor con el ceño fruncido, estudiándolo con curiosidad. Tenía la cabeza calva que brillaba con las luces luminiscentes en lo alto. Una sombra de las 5 en punto y ojos cansados y holgados. Parecía que sería alto si se ponía de pie, su cuerpo grande y recordaba a alguien que solía ser muy musculoso, pero que no había tocado un peso en años. Su estómago era grande y abultado de manera poco atractiva, en general, parecía un abuelo. La rubia sonrió cuando comenzó a entender lo que estaba pasando. Ella había visto esto antes. Era raro, pero de vez en cuando ella y su hermano encontraban gente deambulando por el páramo desolado que tan a menudo venía después de una de sus sesiones de juego. Parecían inconscientes, aturdidos que a veces incluso los dejaban caminando hacia ellos mientras ella y 17 se reían. Los dos habían llegado rápidamente a la conclusión de que a veces la muerte y la destrucción que vendrían a su paso eran demasiado para algunas personas, por lo que sus mentes se romperían. Encontrarían a estas personas simplemente deambulando, ausentes del mundo que sucede a su alrededor, incapaces de entender lo que estaba sucediendo más. Era un regalo especial cada vez que los gemelos encontraban a estas personas, ya que habían desarrollado un juego para ver si podían sacarlos de su aturdimiento antes de matarlos. Implicaba torturar al individuo hasta que finalmente volviera a la realidad, como abofetear a un amigo en pánico para que volviera a sus sentidos. Esto va a ser divertido. Pensó para sí misma mientras apuntaba la pistola hacia abajo e inmediatamente disparó un tiro en la pierna del hombre. Atravesó la extremidad como si nada, formando un agujero en su muslo un poco más grande que un palo de golf. Su sonrisa se amplió al ver la mirada de dolor desarrollarse en sus rasgos. Sus dientes se apretaron mientras sus manos se curvaban en puños, apretándose mientras luchaba por aceptar el dolor. 18 esperó pacientemente para ver si finalmente había recobrado el sentido y comenzaría a llorar en el suelo, rogando por su vida como tantos lo habían hecho antes. En cambio, para su asombro, comenzó a reírse. Bueno, dijo encorvado con voz ronca, claramente tratando de enmascarar el dolor. Eso fue ciertamente desagradable. Recostándose en su silla, el hombre respiró hondo antes de sonreír y encontrarse con la mirada del androide nuevamente. Pero desafortunadamente, no responde a mi pregunta. A menos que quieras decir que te encanta lastimar a la gente, se encogió de hombros, lo cual tiene sentido. Las cejas de 18 se fruncieron confundidas. ¿Qué diablos está pasando en este momento? Yo. La asesina se quedó sin palabras en ese momento. Este no era el tipo aturdido y con la mente rota que había pensado inicialmente. Esto era algo que la niña nunca había encontrado antes. Tal vez esa sea una pregunta demasiado difícil. El hombre negó con la cabeza. Eso es mi culpa. Déjame probar algo un poco diferente. ¿Tienes algún pasatiempo? 18 sintió que se le secaba la boca mientras miraba al hombre. ¿Qué está pasando aquí? ¿HM? Respondió mirándola inocentemente.
Podía ver que la sangre del hombre comenzaba a acumularse a sus pies. La herida en su pierna era grave. ¿Por qué no tienes miedo? ¿Te estás desangrando en este momento? ¿No te das cuenta de eso? Preguntó señalando con el dedo la herida. El hombre miró brevemente la lesión en el muslo antes de sonreír y mirar hacia arriba. Oh, sí, soy muy consciente, jaja. Sería difícil no estar con lo doloroso que es. Pero me imagino que, si voy a morir, también podría pasar mis últimos momentos sonriendo en lugar de llorar asustado por mi vida. Los labios de 18 fruncieron el ceño. Supongo que tiene sentido. Entonces, preguntó casualmente, poniendo una mano sobre la parte superior de la herida y aplicando presión. ¿Algún pasatiempo? 18 miró fijamente al hombre. Ella no sabía qué hacer con él. Ella acababa de atacarlo, él literalmente se estaba muriendo mientras hablaban, y él le preguntaba sobre sus pasatiempos. No podía decidir si quería dispararle un tiro en la cabeza y seguir con su día, ya que 17 sin duda se estaba adelantando a ella en este momento, o entretener al moribundo y ver a dónde iba esto. Algo la poseyó para elegir lo último. Lentamente, ella respondió. ¿Por qué te importa? Ella respondió con frialdad, su pistola de dedo todavía apuntando a su rostro. Oh, creo que es una pregunta que nadie te ha hecho nunca. Estoy seguro de que hay mucha gente que te pregunta por qué o me perdonarás, pero dudo que haya demasiados que te hayan preguntado cuáles son tus pasatiempos. Me gusta elegir atuendos, ella admitió lentamente, mirándolo con los ojos entrecerrados. El rostro del hombre se iluminó como una persona que acaba de recibir un regalo. Ah. Eso es excelente. Y puedo decir que probablemente tú también seas muy bueno en eso. Quiero decir, no quiero ser grosero, pero esa blusa realmente te queda bien. 18 se apartó, sus manos se movieron para cerrar su chaqueta de mezclilla alrededor de su escote expuesto. Oh, no hay necesidad de sonrojarse. Solo te estoy haciendo un cumplido, además, voy a morir pronto de todos modos, ¿verdad? 18 frunció el ceño cuando se dio cuenta de que se estaba sonrojando. ¿Cómo se atreve a hacerme sonrojar? Soy un dios de la muerte entre estas personas, son meros juguetes para mí. No tiene derecho a hacerme sonrojar. Gruñendo, la niña volvió a formar una pistola de dedos y clavó un segundo rayo directamente en el bíceps del hombre. La sangre se rompió de la herida de inmediato, derramando aún más líquido carmesí en el suelo. La habitación comenzó a acumularse con el familiar aroma a cobre. 18 observó con satisfacción cómo el hombre gruñía de dolor, echando la cabeza hacia atrás mientras las lágrimas comenzaban a formarse en las comisuras de sus ojos. Su única pierna buena pisoteó contra la baldosa mientras su rostro se tensaba en una mueca profunda. Ahí, ahora debería estar recibiendo la imagen. Yo, lo siento, no quise ofender. Liberando la presión sobre su pierna, le hizo un gesto con la mano para que la rubia retrocediera. Cuidado, no te acerques tanto. Esos parecen caros. 18 miró hacia abajo y se dio cuenta de que la sangre se estaba acercando peligrosamente a sus botas. La chica se adhirió a la advertencia y dio un paso atrás. ¿Qué diablos está pasando? Estás confundiendo, viejo. Dijo cruzando los brazos. Te disparo 2 veces y me dices que cuide mis botas. La voz del hombre se había vuelto más tranquila, claramente un intento de reprimir el dolor que se deslizaba de vez en cuando. Me dijiste que te gusta elegir atuendos como pasatiempo, estoy seguro de que no te gusta que tu ropa se estropee. No podía decir que estaba equivocado, pero tampoco podía entender a este hombre. Todo lo que quería era que él gritara de terror, que intentara débilmente alejarse mientras lo rastreaba lentamente y sin esfuerzo y lo mataba de la manera más dolorosa posible. Era un juego para ella, pero no era divertido si él no quería jugar. Entonces, comenzó, su voz ronca, su cabeza arrullada hacia un lado. Estaba claro para ella que la pérdida de sangre estaba comenzando a surtir efecto. Esta pregunta puede sonar extraña, pero, ¿alguna vez fuiste una niña? ¿Qué tipo de pregunta era esa? Por supuesto, yo era una niña pequeña cuando ella era más joven. Por supuesto que lo era. La pérdida de sangre se te está subiendo a la cabeza. Dijo con el ceño fruncido. Él se rió entre dientes en respuesta. Sí, probablemente. Entonces, cuando eras una niña pequeña, ¿qué querías hacer cuando crecieras? Los ojos de 18 brillaron de par en par ante esta pregunta. ¿Qué quería ser cuando era niña? La androide se encontró mirándolo inquisitivamente. Solo, hazme el favor. Dijo con su mejor intento de sonreír bajo las inmensas cantidades de dolor. Hizo una pausa, dándose cuenta de que no podía recordar.
se encontró explorando los rincones más profundos de su mente mientras trataba de recordar lo que había querido ser cuando era niña. Finalmente, recordó. Una breve sonrisa se dibujó en sus labios mientras recordaba. Quería ser diseñadora de ropa. El hombre sonrió a su vez. Eso es un bonito sueño. ¿Tú, alguna vez lo percibiste? Ella frunció el ceño, parecía que había una línea de mercancía con su marca. ¡Qué pregunta tan estúpida! ¿Qué piensas, viejo? Mira lo que sucede a tu alrededor, míralo detenidamente y piénsalo realmente. El moribundo soltó una risa suave y débil mientras negaba con la cabeza. Supongo, eso es justo. 18 frunció el ceño mientras observaba al hombre seguir desangrándose. Tenía los brazos cruzados, la espalda apoyada en el mostrador mientras esperaba la siguiente pregunta, asumiendo que habría otra. Entonces, comenzó lentamente, sus manos empujando desesperadamente las heridas en su pierna y brazo. ¿Por qué no lo hiciste? Ella hizo una pausa, mirándolo por un momento. ¿Por qué no lo hizo? Porque ese bastardo Jero le robó a ella y a su hermano de la vida que habían tenido, experimentó con ella y los convirtió en las cosas que eran hoy. Realmente no tenía otra opción en el asunto. Dijo con una mueca de desprecio. Vaya, frunció el ceño, su cabeza estaba más baja ahora. 18 predijo que solo tenía unos minutos antes de desmayarse. ¿Podrías probar ahora? Ella le gruñó. ¿Sí? Veamos cómo va eso. Veamos cuántas personas comprarán un producto fabricado por alguien responsable de literalmente millones de muertes en las últimas 2 décadas. ¿En serio, sabes siquiera lo que estás diciendo en este momento? ¿Sabes con quién estás hablando? Él le sonrió, una sonrisa cálida y paternal. Estoy hablando con una hermosa mujer joven, ¿quién me lo dice? Sobre lo que soñaba ser, como un niño, el ceño fruncido de 18 se convirtió lentamente en una delgada línea. Entonces, dijo ella apartando la cabeza de él. Entonces, nunca lo sabrás, hasta que lo intentes, siempre podrías crear un alias, o algo así, porque este hombre estaba tratando de ayudarla. En cuestión de minutos, ella iba a ser literalmente la responsable de su muerte. Esto no tenía ningún sentido para ella. ¿Por qué estás tratando de ayudarme? ¿Es para que ya no tenga suficiente tiempo para matar? Porque eso no funcionará. Espetó. Lentamente negó con la cabeza, no, realmente me importa que, ya sucede, no me ha importado, durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es entonces? El hombre comenzó antes de comenzar a tambalearse de su silla y colapsar en el suelo, acostado de lado. Podía ver que sus ojos estaban cerrados después de haberse desmayado claramente. Ella gruñó al charco de sangre en el suelo. Se está muriendo. Frunció el ceño mientras examinaba al hombre. Su pecho seguía subiendo y bajando, pero eso cambiaría en cuestión de minutos si las heridas que ella le había infligido no se trataban pronto. Por un momento, la niña se quedó quieta, simplemente aceptando que estaba a punto de morir. Consideró tal vez levantar el dedo y volar sus restos para ver qué tipo de diseño crearía al salpicar contra la pared. Levantando su pistola de dedo para que apuntara hacia la cara del hombre, su boca se esforzaba mientras luchaba por respirar cada vez, se preparó para disparar. Pero dudó. No tenía miedo, incluso cuando lo ataqué. El dedo de 18 continuó señalando al hombre, algo en ella que no estaba dispuesto a disparar mientras su mente jugaba sus interacciones. Estaba leyendo un libro cuando entré, apenas levantó la cabeza cuando me acerqué a él. Ni siquiera estaba asustado. Tampoco era como el rubio, no se enfrentaba valientemente a nosotros a pesar de las probabilidades, es como todos los demás magos que saben que no son nada para nosotros más que juguetes para que juguemos y rompamos a nuestra voluntad, y luego comenzó a hablarme, como si tuviera derecho a hablarme siendo el pequeño insecto humilde que es. 18 gruñó mientras ella miraba cómo su respiración se volvía más áspera y tensa. Comenzó a razonar para sí misma que el hombre estaba loco, conmocionado como había visto a tantos otros antes. Por un momento eso fue suficiente para ella, y se preparó para soltar una explosión de energía para la que se había estado preparando para lo que ahora parecían siglos. Pero una vez más, esa conclusión fue derrotada por su simple interacción. No se había sorprendido, no podría haberlo estado porque ni siquiera le había tenido miedo. Había sido coherente y sensato, nada en su comportamiento había sido ni remotamente loco. La verdad era que no había tenido miedo, no había sido poderoso y no se había parecido a nadie que ella hubiera conocido antes, y lo más importante. No respondió a mi maldita pregunta. Volviéndose para mirar por encima del hombro a la chica aún temblorosa debajo del mostrador, gritó. Oye, tú.
Ve a la parte de atrás y toma algunas toallas o algo para detener el sangrado, ¿entiendes? Observó a la niña mirarla a los ojos con una mirada amplia y aterrorizada, permaneciendo inmóvil como un ciervo en los faros. Muévete. Ahora. Dijo con un tono peligroso en su tono mientras apuntaba con la pistola de dedo a la niña, su índice brillaba con una peligrosa energía amarilla. Inmediatamente, la cajera se puso de pie de un salto antes de salir corriendo de detrás del armario y entrar en la parte de atrás. 18 miró al hombre que tenía delante. Ella no quería salvarle la vida, por supuesto, pero sí quería terminar esta conversación, donde quiera que fuera. En cuestión de momentos, el joven cajero regresó corriendo con un puñado de toallas blancas gruesas y una botella grande de agua. Por un momento, 18 preguntó de dónde había sacado estos artículos antes de recordar que estaba en una tienda con un montón de artículos para hacer ejercicio. La chica estaba temblando junto a 18, ofreciendo los artículos al androide. ¿Qué? ¿Crees que lo voy a hacer? Envuélvelo ya, idiota. 18 espetó como el joven empleado. La chica saltó ante la voz del androide mientras se ponía a trabajar rápidamente, empujando al hombre pesado hacia su asiento antes de apretar las toallas alrededor de las dos heridas lo mejor que pudo y colocar la botella de agua en el regazo del hombre. 18 observó cómo la pérdida de sangre comenzaba a disminuir a medida que las toallas blancas se volvían rojas. A juzgar por el tamaño más grande del hombre, pensó que no había perdido suficiente sangre para que fuera fatal, pero había sido suficiente para que estuviera debidamente aturdido. Dando un paso atrás, la chica se quedó allí nerviosa, cubierta de sangre, cambiando su mirada de 18 a 18 al hombre, y luego de nuevo. 18 captó su mirada con la suya. Y bien. Vuelve a acobardarte. Ordenó. La cajera se apresuró a obedecer mientras se retiraba al cubículo en el que se había estado escondiendo antes. Volviendo su atención al hombre, gritó. «Oye. Viejo. Despierta». No hubo respuesta. «Viejo». Nada. Gruñendo de frustración, 18 levantó la pistola de dedo, apuntando a la frente del hombre antes de disparar. La explosión fue débil, apenas visible de hecho, ya que contenía solo la fuerza suficiente para derribar la cabeza del hombre hacia atrás. El hombre gimió mientras se llevaba lentamente una mano a la frente. ¿Qué demonios? No habíamos terminado de hablar. 18 dijo en un tono peligroso. El hombre hizo una pausa cuando notó las toallas alrededor de sus heridas y la botella de agua sentada en su regazo. ¿Hiciste esto? Su voz preguntó mientras sus manos tomaban temblorosamente la botella de agua de su regazo y comenzaban a desenroscar la tapa. Resoplando, ella respondió. Difícilmente, señalando con la cabeza, dijo. La chica lo hizo. Hubo un momento en el que el único sonido entre los dos era el del anciano bebiendo la botella de un largo trago. Bueno, dijo una vez que dejó caer el trozo de plástico vacío en el suelo junto a él, ciertamente estoy agradecido tanto contigo como con Melody. Dijo asintiendo con la cabeza hacia la chica que aún estaba encogida debajo del mostrador. No lo estés, espetó, sus brazos cayendo en una posición debajo de su pecho. Todavía planeo matarte, nada cambiará ese hecho. Ella estudió su rostro mientras decía esto, buscando la más mínima inclinación de que tuviera un poco de miedo. No encontró nada, pero, agregó con una mueca de desprecio, claramente molesta por estar haciendo esto en primer lugar. Solo una vez que hayamos terminado con nuestra conversación. El anciano se rió suavemente, solo sirvió para molestar aún más a 18 por haberlo perdonado incluso por unos minutos más. Bueno, entonces, comenzó su voz lentamente, el color volvió a su rostro. ¿De qué querías hablar de nuevo? Perdóname, mi memoria no es lo que solía ser. ¿Por qué no me tienes miedo? Dijo mientras la dureza en sus ojos se aliviaba, reemplazada por toques de curiosidad. ¿Por qué estás haciendo esto? Hablando conmigo, actuando como si no hubiera intentado matarte hace un minuto. Por primera vez durante su charla, 18 observó cómo la sonrisa se desvanecía de las facciones del hombre. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza mientras sus labios se fruncían sutilmente. Solía ser famoso, ¿lo sabías? Dijo el hombre lentamente, sus palabras salieron envejecidas y tensas. Solía ser un nombre que casi todo el mundo conocía. Era el hombre más fuerte del mundo, las mujeres se desmayaban al verme, cientos de personas me pedían un autógrafo en la calle, era rico más allá de la comprensión, fue un concierto bastante dulce. 18 años puso los ojos en blanco, creía honestamente que esto era lo que ella estaba preguntando en su pregunta. La niña se preparó para levantar un dedo para derribar al hombre cuando dijo algo que hizo que se detuviera. La fama fue agradable, incluso absorbente.
Fue divertido ser esta estrella para el mundo. Pero no me tomó mucho tiempo darme cuenta de que estaba perdiendo a aquellos que realmente amaba por eso. 18 levantó una ceja cuando su mente volvió inmediatamente a la primera pregunta que le había hecho. ¿Hay algo que ames? Mi fama estaba alejando a las personas que realmente me importaban. Mi esposa me dejó después de que se cansó de mis avances coquetos hacia las mujeres que literalmente se lanzaban sobre mí a veces. Poco tiempo después, comenzaron los ataques y la perdí. Bueno, en ese momento ya la había perdido, pero supongo que podría decir que mi hija la había perdido. Un lento suspiro escapó de sus labios. Los dedos de 18 golpearon su bíceps mientras esperaba pacientemente que la historia retrocediera hacia su pregunta. Así que mi hermano y yo matamos a su esposa, ex-esposa, mamá del bebé. ¿Y qué? Ella se burló de la pérdida. Fue interesante escuchar sobre las luchas de criaturas tan débiles desde adentro. Solo pudo ver su miseria desde afuera. Ella me culpó por su muerte. Realmente nunca tuve tiempo de hablar con ella al respecto. Estaba demasiado ocupado enterrando a mi tocayo en la tierra. Todas las celebridades y personas famosas estaban siendo encontradas y asesinadas. Supe de inmediato que era solo cuestión de tiempo antes de que el hombre vivo más fuerte fuera sacado y asesinado por el deporte. La mayoría de mis fondos se desangraron una vez que el mundo se dio cuenta de que no tenía intención de luchar contra ustedes dos. Quiero decir, ninguna cantidad de flexiones me llevaría a nivelar ciudades enteras. No tiene sentido intentarlo. Me corté el cabello, me afeité el bigote y gasté lo último de mis riquezas en alejarnos a mí y a mi hija, cambiando nuestros nombres en el proceso. El mundo se olvidó de nosotros y estábamos lo más seguros que podíamos estar. ¿Sabes? Me doy cuenta de que esto es muy triste y todo, pero me estoy aburriendo mucho y la idea de atravesarte el torso comienza a verse cada vez más agradable. 18 agregó groseramente. El hombre hizo una pausa, mirando hacia arriba para encontrarse con su mirada, sus ojos la estudiaron con un nivel de comprensión que hizo que la chica se sintiera incómoda. Gruñendo, escupió. Deja de mirarme así. Termina o muere. El hombre desvió la mirada, mirando al suelo mientras sus labios se separaban. Terminaré esto rápido entonces. En pocas palabras, no podía vivir conmigo misma, comencé a beber, haría todo lo posible para olvidar la vida que tenía antes de todo esto, olvidarme de todo lo que perdí para que mi hija estuviera a salvo. 18 años puso los ojos en blanco con un suspiro. Ahora estaba aburrida, al principio había pensado que el hombre era interesante debido a la forma en que la miraba sin miedo en sus ojos, pero estaba empezando a sentir que tal vez había asumido demasiado sobre su carácter. La chica comenzó a enumerar en silencio las muchas formas posibles en que podría torturarlo por consumir tanto de su tiempo. Fue divertido, en su mayor parte. Continuó, aparentemente inconsciente de la mirada maliciosa de 18. Mientras estaba borracho, me sentía invencible. Mis amigos y yo entrábamos a un bar, nos enfrentábamos por completo y luego comenzaba a buscar peleas en todo el bar. Su rostro cayó mientras decía esto, lastimé a mucha gente durante estos estupores de borrachera. Me hizo sentir seguro cuando lo había perdido todo, me hizo sentir en control en un mundo donde una ciudad podía ser destruida en un día y, sobre todo, me hizo sentir poderoso en un mundo donde nunca había sido menos importante. Era como si, durante esos tiempos, nadie pudiera detenerme. Incluso cuando los porteros saltaban y trataban de detener mi alboroto, apenas se tomaron un segundo de mi tiempo para acostarse, con la nariz ensangrentada por donde los golpeé. El hombre suspiró, su voz pequeña a pesar de su gran tamaño. Hice esto casi todas las noches. Meterme en peleas de bar, beber hasta desmayarme. Se sintió bien. Me hizo sentir que podía hacer cualquier cosa porque nadie podía detenerme cuando decidí comenzar a pelear. La mueca de 18 se suavizó lentamente mientras miraba al hombre, sus labios frunciendo el ceño. Los pensamientos de tortura fueron empujados lentamente al fondo de su mente mientras observaba al hombre luchar por seguir adelante con su historia, su voz se volvió temblorosa cuando pudo detectar que el dolor comenzaba a filtrarse en sus palabras. Porque nadie podía detenerme. Las palabras se repitieron en su mente mientras las escuchaba. Era algo que su hermano diría varias veces a lo largo de los años. Demonios, incluso ella los había dicho innumerables veces cada vez que escuchaba los gritos de ¿por qué estás haciendo esto? Entre las súplicas para que se detuviera o los gritos de angustia que rodeaban su velatorio. ¿Por qué? ¿Por qué no? No es como si nadie pudiera detenernos. Era su razonamiento, era la filosofía por la que vivían porque era verdad. ¿Quién podría detenerlos?
Claro, estaba el rubio, y de vez en cuando pasaba para desafiarlos, pero incluso entonces, estaba claro que nada de lo que pudiera hacer derribaría a uno de ellos para siempre mientras permanecieran juntos. El mundo era lo que decidieran hacer con él. Si decidían que querían destruirlo, entonces tenían todo el derecho a hacerlo porque no había consecuencias para hacerlo. La tierra era suya para hacer con ella lo que quisieran, y ese hecho era uno con el que 18 se sentía cómodo. Escuchar a otra persona reflejar esta mentalidad, incluso en una escala mucho más pequeña, fue inquietante. Ella y su hermano siempre trazaron una división entre ellos y las personas que mataron, torturaron y aterrorizaron. ¿Cómo podrían no hacerlo? Los humanos eran criaturas débiles y patéticas que, en lo que a ella respectaba, solo existían para su diversión. No se parecían en nada a ella ni a su hermano, o al menos, eso había pensado. Darse cuenta de que podía relacionarse con este hombre, incluso en la más pequeña de las escalas, no había sido algo que ella hubiera predicho que sucedería. Era discordante, la existencia misma de alguien más que sentía lo mismo que ella y su hermano desafiaba la noción misma de que los humanos no se parecían en nada a ella o a 17. Porque claramente, este humano tenía al menos una cosa con la que podía relacionarse. 18 frunció el ceño cuando inmediatamente descartó el pensamiento. ¿Y qué pasaría si este hombre pudiera relacionarse con ella? Eso no significó nada a largo plazo. Era solo un tipo, no significaba que todos fueran así, incluso si este hombre era igual a ellos en un nivel. Eso no significaba que el resto del mundo no fuera patético, de voluntad débil, nadie que mereciera más que la forma en que ella y su hermano los trataban. Son escoria, cucarachas repugnantes en la planta de nuestros pies. 18 se dijo a sí misma, recordándose a sí misma que nada de lo que este hombre pudiera decir haría tambalear su determinación de matar y destruir. Eso es exactamente lo que él quería, eso es lo que todos querían, y no había ninguna posibilidad en el infierno de que ella se lo diera. Mirando al hombre, se burló. Tú y yo no nos parecemos en nada, debilucho. Pero algo dentro de ella no estaba tan seguro. No pasó mucho tiempo para que las consecuencias de este estilo de vida me alcanzaran. Continuó, sus manos ahuecadas una alrededor de la otra, el recuerdo claramente le dolía decirlo. ¿Consecuencias? 18 repitió confundido. Ya dijiste que nadie podía detenerte, ¿qué consecuencias podría haber? Sus ojos brillaron de par en par cuando comenzó a asumir. Una sonrisa de complicidad se dibujó a un lado de su boca. ¿Encontraste a alguien que podía detenerte, no, viejo? Ella se rió. Por supuesto que sí. No eres más que un pequeño gusano humilde. Incluso si pretendes ser como nosotros, no tienes el poder de respaldarlo. Esa es la diferencia. Cuando dices que nadie puede detenerte, es solo porque sientes que esa es la verdad. Donde como con nosotros, es la realidad. El hombre asintió lentamente. Nadie pudo detenerme. Me rompí huesos y me puse los ojos morados. Era en lo que era bueno. Fue fácil y divertido. Pronto no fue suficiente atacar el bar, sino que también comencé a excitarme contra mis amigos. Les rompí los brazos y magullé sus cuerpos, y no pasó mucho tiempo después de eso que dejé de saber de ellos. Seguí regresando a los bares, los porteros no podían esperar mantenerme fuera, pero pronto mis bolsillos se secaron. No podía permitirme el alcohol y no podía permitirme mi diversión. Me vi obligado a quedarme en casa y beber, y cuando lo hice, el impulso de lastimar, el impulso de sentirme poderoso nuevamente se deslizó en mí y encendí el único que me quedaba en la vida. Podía ver que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos mientras contaba esta parte de la historia. Me volví contra mi hija. La golpeé, hasta que se sometió, le rompí la muñeca y la magullé por todo el cuerpo. Trató de defenderse, había estudiado conmigo como artista marcial. Ella fue mi mejor alumna, incluso cuando todavía tenía mi dojo. 18 podía ver las lágrimas cayendo por sus mejillas ahora, olfateando, continuó el hombre. Ojalá hubiera sido lo suficientemente fuerte como para vencerme entonces. Gruñó, disgustado por sus propias acciones escritas en sus rasgos. Ojalá me hubiera volteado sobre su hombro como le enseñé, y me hubiera roto el brazo en ese mismo momento. Ojalá se hubiera puesto encima de mí y hubiera comenzado a clavarme golpe tras puñetazo en la cara, dándome los ojos morados y hundiendo los dientes en la parte posterior de mi garganta. 18 miró al hombre con los ojos muy abiertos. ¿Quería ser golpeado? Esta idea, este concepto no tenía ningún sentido para ella. ¿Por qué alguien querría ser menos? ¿Por qué alguien desearía ser débil? Pero eso no es lo que pasó, hizo una mueca. ¿Qué pasó? 18 dijo de repente.
Las palabras la habían sorprendido incluso a ella misma, no tenía idea de por qué las había dicho, obviamente en realidad no le importaba, ¿cierto? El hombre hizo una pausa, aparentemente tan sorprendido como ella mientras la miraba a los ojos. 18 gruñó, mirando hacia otro lado mientras decía, no importa, no me importa una mierda lo que le pasó a tu hija, lo que sucedió fue que la golpeé hasta que quedó inconsciente, y luego tropecé con mi cama y me desmayé. Por la mañana, ella se había ido, resopló, nunca la volví a ver. Lloré y grité, maldiciendo al mundo por hacerme esto cuando sabía muy bien que eran mis propias acciones las que me hicieron esto. Suspiró antes de continuar. Esperaba que la policía entrara por mi puerta y me arrestara por abuso infantil, pero nunca lo hicieron. Se me ocurrió que con todos los ataques que frecuentan el área, la policía probablemente no tenía tiempo para lidiar con todos y cada uno de los delitos que ocurrían en la ciudad. O tal vez nunca fue a la policía, hasta el día de hoy, nunca he sabido la respuesta a esa pregunta. 18 años estaba callada ahora, con los brazos cruzados de manera desestimándolo, pero su expresión facial se había suavizado. Quería saber hacia dónde iba esta historia. Lo había hecho. Finalmente dijo después de una larga pausa. Incluso después de que toda la fama y las riquezas me habían dejado, seguí demostrando al mundo que seguía siendo el hombre más fuerte, que nadie podía detenerme. Y al final de todo eso, todo lo que tenía para mostrar por mis formas monstruosas eran las ruinas rotas de lo que una vez había sido una buena vida. No tenía amigos, ni dinero, ni familia, al final de todo, me quedé solo con mis fuerzas, y nada más. 18 se quedó callado ante esto. ¿Qué pasó después? El hombre levantó una ceja en su dirección, pero ella no reaccionó esta vez. A ella no le importaba si él sabía que ella quería saber el final de la historia. Lo que sucedió después fue que busqué a mi hija, conseguí un nuevo trabajo aquí, señaló hacia la estructura que los rodeaba. Y dediqué el resto de mi tiempo a encontrar a mi hija, a encontrarla y encontrar una manera de disculparme y, con suerte, hacer las cosas bien. Dejé de beber, me dediqué a leer y lo dediqué todo a encontrar lo último en mi vida que todavía me importaba, que todavía amaba. ¿Hay algo que ames? Las palabras se repitieron en la mente de 18 mientras continuaba escuchando. Más tarde descubrí que ella había perseguido los poderes que tú y el guerrero dorado tienen. Aprendió a volar y aprendió a disparar esas cosas de rayos de sus manos. Buscó ayudar a las personas que pudo después de cada uno de sus ataques. Se convirtió en una heroína de poca monta, volando, llevando a la gente a un lugar seguro y haciendo todo lo posible para ayudar a aquellos que no podían ayudarse a sí mismos. 18 observó cómo los ojos del anciano adoptaban una mirada de orgullo mezclada con tristeza, sus labios se curvaron en una sonrisa, pero sus ojos formaron grandes lágrimas que rodaron por sus mejillas. No podría haber pedido una hija mejor. Dijo con orgullo en su voz. Por supuesto, solo me enteré de esto después del hecho, su cuerpo había sido encontrado y traído a mí, las personas que había salvado la describieron como una heroína, obviamente inconsciente de los eventos que la habían alejado en primer lugar. Si lo hubieran sabido, dudo que me la hubieran traído. ¿Qué le pasó? La voz de 18 era más tranquila de lo habitual, nada como el tono cínico y sarcástico que tomaba con la mayoría de las personas con las que hablaba. Había hecho la pregunta, pero tenía la sensación de que sabía la respuesta. El hombre mayor la miró directamente a los ojos, con una ira profunda y sutil en sus palabras mientras decía. ¿Sabes lo que le pasó? La mirada de 18 se desvaneció cuando descubrió que no podía mantener el contacto visual. Ella frunció el ceño un segundo después. Entonces, ¿qué fueron responsables ella y su hermano de la pérdida de la hija de este hombre? Habían matado literalmente a millones de personas en este punto, ¿por qué debería importar uno más? Pero sí importa. Una voz en el fondo de su mente dijo en voz baja. Apenas era un susurro, pero sabía que al menos una pequeña parte de ella sentía que esta pérdida de vida en particular era significativa. Lo que sea, pensó para sí misma mientras se enderezaba, levantando la barbilla con orgullo mientras comenzaba a menospreciar al hombre nuevamente, incluso si siento algo en este momento, es como una película triste, lo superaré una vez que termine aquí. ¿Cierto? Ella era lo que amaba. Ella era mi todo. ¿Me preguntaste por qué no te tenía miedo? Bueno, la razón es que ya me has quitado todo lo que alguna vez me importó. Ya no tengo nada que temer. Dijo rotundamente, la emoción se desvaneció de su voz. 18 años podía ver un cansancio en sus ojos que ella no había notado antes. Era la mirada de un hombre que necesitaba una siesta, la mirada de un hombre que quería dormir mucho, mucho tiempo. Por eso te lo pedí. Dijo mirando a los ojos de 18.
¿Hay algo, o tal vez alguien a quien amas? 18 no respondió a la pregunta. Podía entender lo que estaba diciendo sin decirlo. Estaba sugiriendo que de alguna manera, su historia terminaría de la misma manera que la suya. No podía creerlo, no lo creería. No había forma de que pudiera terminar como esta tonta. ¿Derecha? ¿Cómo se llamaba tu hija? 18 finalmente preguntó. No sabía por qué importaba si sabía el nombre de la niña, no era como si recordara milagrosamente la cara de esa niña específica de la persona que había matado si supiera el nombre. Pero algo dentro de ella anhelaba saber más sobre esta chica que nunca había conocido correctamente. Bueno, cuando salimos los nombres cambiados, su nombre era Luna, dijo el hombre sacudiendo la cabeza. Pero, su verdadero nombre, el que mi esposa y yo elegimos juntos, era Videl Satán. ¿Y el tuyo? Marco hoy en día, pero en un momento dado, había sido Hércules Satán. Lentamente, su cuerpo aún débil debido a la pérdida de sangre de antes, extendió una mano hacia la niña. Encantado de conocerte. 18 miró fijamente la mano durante varios segundos, considerando si debía tomarla o no. Lentamente, la niña descruzó los brazos cruzados y comenzó a extender la mano hacia la mano del hombre. Sus manos apenas se tocaron cuando escuchó un ruido detrás de ella. Matar-robar. Sus ojos se abrieron cuando reconoció la voz de inmediato. ¡No! Su mente gritó mientras se daba la vuelta para tratar de detener lo que sabía que se avecinaba. Sin embargo, justo cuando lo hizo, vio una esfera dorada de energía dispararse más allá de su rostro. Y luego todo fue rojo. Oh, lo siento, hermana. No sabía que salpicaría tanto. Los ojos de 18 estaban muy abiertos, podía sentirlo en todo su lado derecho. Su cabeza se volvió lentamente hacia el hombre, su mano todavía en la de ella. Podía ver la expresión de asombro en su rostro, la luz atenuándose lentamente de sus ojos. La explosión había atravesado directamente su gran torso. Su sangre cubría completamente su lado derecho y su mano, la mano que podía sentir su agarre disminuyendo lentamente hasta que no quedaba fuerza en el apretón de manos. Estaré allí, pronto, Videl. 18 podía escuchar en un leve susurro cómo el hombre se desplomaba en su silla y caía al suelo, su mano se separaba de la de ella en el proceso. No estás demasiado enojado, ¿verdad? Sé que acabas de conseguir ese top, 17 dijo con nerviosismo en su voz. Sabía muy bien que a su hermana no le gustaba que su ropa se arruinara. 18 no respondió. Simplemente miró el cadáver inerte que ocupaba el espacio a sus pies. Así era como siempre iba a terminar, ¿no es así? Ella le había dicho que una vez que terminara su conversación, lo mataría. Incluso había repasado todas las formas en que había planeado matarlo durante su conversación. Tampoco era como si le hubieran negado el final de la conversación. Por lo que podía decir, ese había sido el final de la historia, no había quedado nada que compartir entre los dos. Entonces, ¿por qué me siento tan disgustado? Se preguntó en voz baja mientras continuaba mirando el cuerpo a sus pies. ¿Por qué se sentía como si su hermano la hubiera engañado con algo? Como si acabaran de tener algo valioso, algo especial, robado, arrebatado antes de que estuviera lista para dejarlo ir. Hermana. ¿Qué estás haciendo? Mirando hacia abajo, notó lo que su hermano estaba mencionando. Ella no le había soltado la mano. Exclamó mientras soltaba inmediatamente el cadáver, dejando que la mano golpeara el charco de sangre en el suelo. Repugnante. Ella se burló mientras se alejaba del cuerpo. Por el rabillo del ojo todavía podía ver a Melody temblando silenciosamente debajo del mostrador, sus dos manos fuertemente envueltas alrededor de su boca mientras miraba el cuerpo de Hércules Satanás, las lágrimas rodaban por sus mejillas. No sabía por qué, pero 18 decidió encontrarse con su hermano a mitad de camino, impidiéndole ir detrás del mostrador y notar a la chica. ¿Estás bien? Hombre, ¿vas a querer quitarte esa ropa, 18 asintió, su expresión era de pura rabia mientras le lanzaba a su hermano una mirada que puso nervioso al chico. Era una mirada que reservaba solo para Blondie cuando estaba siendo particularmente difícil, y para cuando 17 arruinó un conjunto de ropa que le había echado el ojo. Estaba claro para ella que él asumía que su ira se debía a la sangre que cubría todo su lado derecho. Incluso ella se apresuró a asumir que esa era la razón, pero algo le dijo que esa no era la única razón. Comenzó 17 mientras daba un paso atrás, tú ganas. De repente exclamó. Las cejas de 18 se fruncieron mientras repetía. ¿Gané? ¿Sí? El juego. Ganaste. Exclamó claramente tratando de subvertir su ira.
Cruzó los brazos al recordar el juego que había estado jugando con su hermano al comienzo de todo esto. Por un momento consideró ignorar su declaración y, en cambio, masticarlo por matar al hombre tan cercano a ella, salpicando sus restos sobre su persona. Luego recordó el botín por ganar el juego, o acercarse, como él lo había dicho. Así que me dejarás en paz y me dejarás comprar ahora, ¿verdad? Su voz era aguda y estaba muy mezclada con molestia. Sí, señora. 17 asintió con una sonrisa en su rostro. Y no me vas a molestar por el resto del día, ¿verdad? 18 señaló con un dedo peligroso a su hermano. 17 levantó las manos en señal de rendición, ni pío. No me verás hasta que se ponga el sol. El dedo de 18 se retrajo mientras tiraba de su brazo hacia su pecho. Bueno. 17 comenzó a salir de la tienda mientras decía, vaya. No me gustaría molestarte más de lo que lo he hecho, así que te veré más tarde. Dijo mientras sus pies se levantaban del suelo y el niño salía de la tienda. 18 lo vio irse, la ira en su rostro disminuyó hasta que no mostró emoción. 17 siempre decía que tenía un caso grave de cara de perra en reposo, pero nunca lo vio. Lentamente giró la cabeza hasta que miró a la chica encogida detrás del mostrador. Sus ojos se encontraron, y 18 pudo ver el miedo en los ojos de la chica cuando su temblor comenzó a empeorar. 18 consideró volar a la chica con una sola explosión, pero dudó cuando levantó la mano. Algo en él simplemente se sentía vacío. No quería matar, o al menos no en este momento. Es tu día de suerte, chico. 18 susurró antes de dejar caer la mano y comenzar a salir por la puerta. Antes de salir de la tienda, se dio la vuelta y echó un último vistazo a donde Hércules había estado sentado una vez, estudiando la forma en que su sangre había impactado en la pared detrás de él, antes de darse la vuelta y regresar a su tienda original. Sabía que haría un mejor tiempo si hubiera decidido volar allí, pero por alguna razón sintió que una caminata era más apropiada. Durante todo el paseo, repitió la conversación que había tenido con el hombre en su cabeza. Seguí demostrando al mundo que seguía siendo el hombre más fuerte, que nadie podía detenerme. Y al final de todo eso, todo lo que tenía para mostrar mis formas monstruosas eran las ruinas rotas de lo que una vez había sido una buena vida. ¿Cree que eso podría pasarme de alguna manera? ¿Como si nuestras vidas fueran similares de alguna manera? Pensó incrédula para sí misma. La sola idea de que ella y él fueran iguales era ridícula. No es así. Estaba dolorosamente claro que los humanos no existirían para siempre. La velocidad a la que ella y su hermano los mataron fue mucho más rápida de lo que podían reproducirse. Eso estaba muy claro para ella. Sabía que habría un momento en el futuro en el que ella y su hermano finalmente habían matado al último de los humanos. ¿Y entonces qué? La niña se preguntó a sí misma mientras entraba en la tienda. ¿Qué harían cuando todos los humanos estuvieran muertos? ¿Cuándo toda la diversión terminó? ¿Se volvería contra su hermano como Hércules lo había hecho con su hija? 17 se volvería contra ella por puro aburrimiento. ¡No! Claro que no. Amo a mi hermano y él me ama. Se burló de la idea, disgustada de que incluso considerara volverse contra su hermano. Él era todo lo que tenía en el mundo, era la única persona en la que siempre había podido confiar, con la que contar cuando las cosas se ponían difíciles, incluso antes de que se convirtieran en androides. No había forma de que ella lo traicionara. Amaba a su hermano, más que a nada en el mundo. Y había amado a su hija, no lo detuvo, lo hizo. 18 gruñó mientras se quitaba el pensamiento de la cabeza. Basta de eso, finalmente tengo tiempo para comprar adecuadamente. Ya nada de eso importa. Deja de pensar en eso. La rubia se dirigió lentamente a los camerinos, planeando quitarse el atuendo arruinado y comenzar a elegir uno nuevo de inmediato. Cerró la puerta detrás de ella antes de darse la vuelta para mirar al espejo, planeando inspeccionar lo que se había arruinado adecuadamente y lo que había tenido la suerte de tener poca o ninguna sangre cuando se congeló. Había estado cubierta de sangre, cientos, tal vez miles de veces durante la década de tiempo que ella y su hermano pasaron matando y destruyendo este mundo. La sangre no era más que una molestia en este punto. La sangre era solo otro factor que tenía que considerar cada vez que decidía matar a otro de los débiles de este mundo. A menudo se reducía a "me importa este atuendo que llevo", y poco más. Pero mientras miraba fijamente el reflejo, y su reflejo le devolvía la mirada. Sus ojos se detuvieron en el rojo oscuro que cubría todo su lado derecho. No era solo sangre, era su sangre, la sangre de Hércules que cubría su piel y su ropa en ese instante.
Mirándose en el espejo, no importaba cuánto intentara sacar el pensamiento de su cabeza, no importaba cómo tratara de decirse a sí misma que había estado cubierta de más sangre de la que nadie podía esperar medir. Todo lo que podía ver mirándose a sí misma era un monstruo.